El proceso de catarsis. Podemos describir la catarsis en el sentido popular como una purificación de las emociones. Es posible que el hecho de emitir un potente grito o manifestar su ira pueda ayudarnos a desahogar nuestras emociones, aclarar las ideas y definir nuestro propósito. Clarifica y oxigena, y en este sentido favorece la labor de una noche oscura, que por naturaleza constituye un proceso de limpieza. San Juan de la Cruz se refiere a la noche oscura como vacía y ligera, una buena alternativa, lo que él denomina un alma atestada. La espiritualidad y la claridad van unidas. Las prácticas espirituales están destinadas a expandir la mente y el corazón, y la mayoría de los maestros espirituales recomiendan cierta forma de contemplación como base de la práctica. Puede ser yoga, sentarse, meditar, o un método más tangible y sensual como la música, pintar, realizar arreglos florales o bailar. Podemos aprender mucho sobre la contemplación de cualquiera de los antiguos sistemas de meditación, pero también podemos practicar la contemplación a través de un método corriente adaptado a nuestro estilo de vida personal. Las formas más elevadas de contemplación son puras y silenciosas, y tienen como fin aguzar la conciencia sin distracciones. Pero también podemos valorar la espiritualidad que reside en el mundo concreto y ordinario. El propósito de la catarsis es generar una tranquilidad creativa, un estado en el que uno pueda despojarse de los acuciantes problemas prácticos para analizar las cuestiones de mayor envergadura. La práctica de la contemplación varía según cada persona, pero un cierto sosiego físico favorece el proceso. La naturaleza contribuye ofreciendo un entorno que aplaque la mente hiperactiva. Muchas personas comprueban que un paseo por el bosque o unos momentos de quietud junto a un río las purifica y prepara para afrontar el mundo con renovada energía. Cuando Oscar Wilde salió de la cárcel, lo primero que hizo fue reunirse con dos amigos íntimos en un pueblo costero. Wilde dijo, citando a Eurípides, «El mar lava las manchas y las heridas del mundo». Es posible que una persona corriente, materialista e inconsciente pase sus vacaciones junto al mar por motivos de comodidad y lujo, mientras que una persona más espiritual entiende que estar junto al mar purifica el corazón y la mente. La comodidad y el lujo no tienen nada de malo, pero la dimensión espiritual completa el cuadro y proporciona una satisfacción más profunda. La arquitectura desempeña también un papel importante, por lo que es aconsejable reposar un rato en una iglesia o un templo, o buscar una habitación o un espacio que nos calme. Esta práctica tan sencilla, que apenas requiere más esfuerzo que acordarse de realizarla, sirve de base para purificar nuestra vida y nuestra alma. En lugar de afrontar los problemas directos y psicológicamente, trata de alimentar tu espiritualidad de una forma sencilla y corriente, ligada a una simple tarea cotidiana. Existen otras prácticas espirituales que sirven para poner orden en una vida desordenada: el ayuno, el retiro, el vegetarianismo, la pulcritud, la limpieza, la moderación y la soledad. Esta espiritualidad natural da una mayor profundidad al lugar desde el que uno vive y nos permite abrir el corazón para recibir más de la vida y dar más a los demás. Una vida espiritual está llena de complejas recompensas, pero el alma también se beneficia de un análisis de nuestras numerosas experiencias. Tanto el mostrarse receptivo a diversas experiencias como el análisis de esas experiencias pueden sernos muy útiles.
En ocasiones nos sentimos agobiados por las experiencias y sostenemos valores y conceptos demasiado rígidos. Lo ideal es implicarse activamente en la vida y dedicar momentos a la contemplación. El objetivo consiste en vincular el alma y el espíritu, la vitalidad de la vida cotidiana con la interioridad que produce la contemplación. Todos los ámbitos de la vida pueden ofrecerte la oportunidad de llevar a cabo un retiro espiritual. La pérdida de tu empleo puede obligarte a analizar tu vida. Si te sientes perdido y preocupado, en lugar de no hacer nada durante el tiempo de que dispones, puedes reflexionar sobre el trabajo que realizabas, tu vocación profesional o ausencia de esta, y las experiencias de otras personas con respecto al trabajo y la pérdida del mismo. Puedes transformar tu falta de trabajo en un retiro espiritual. Puedes tomarte más en serio tu vocación y en lugar de limitarte a buscar trabajo, preguntarte qué te proporciona un propósito definido. Puedes adentrarte más en la oscuridad en lugar de buscar el medio de evitar sentirte angustiado. Aristóteles describió la catarsis en el contexto del teatro. Hoy en día quizá la compararía con ir al cine. Nos abstraemos en una historia de ficción que utilizamos para desahogar nuestras emociones y aclarar nuestras ideas. Analizamos la historia con relación a nosotros mismos. Al comentar la película tratamos de ordenar nuestro mundo personal. En ocasiones nos identificamos con la historia porque se asemeja a nuestra experiencia o relatamos nuestra propia historia. El filósofo Richard Kearney, al referirse a Aristóteles, define la catarsis como el hecho de reconocer las verdades dolorosas. Es un concepto sencillo, pero describe perfectamente lo que debemos hacer para purificar nuestra alma. Kearney dice que la catarsis hace que nos paremos en seco, lo desbarata todo, nos despoja de nuestro mundo. Para la persona que se ha fijado una determinada meta, esas perspectivas no son agradables, pero para el alma humana es importante alejarse del trajín de la vida, abandonar las actividades rutinarias y renunciar al paradigma que se convierte en habitual y damos por descontado. El ser despojados de nuestro mundo significa tener la rara oportunidad de considerar la posibilidad de emprender una vida distinta. No podemos renovar nuestra vida sin renunciar al esquema vigente. Si aprendes a apreciar este aspecto de la noche oscura, tu poder puede purificar tu vida, tu personalidad y tu mundo. De este modo, no te afanarás en superarla cuanto antes. Podrás abordarla utilizando tu imaginación, sabiendo que lo importante es eliminar buena parte de los desechos que te han impedido comprender lo que es verdaderamente importante. El paso siguiente consiste en aprender a expresarte con una nueva claridad, mostrarte más abierto y sincero. La depuración de las conversaciones y el lenguaje, sin evasivas y titubeos, también es una forma de catarsis. Había una mujer a la que muchos querían, que se moría ante los ojos de sus seres queridos, y ese vacío invitó a los que la veíamos a unirnos con renovada intensidad. La angustia y la tristeza convirtieron a la familia en una comunidad. ¿Cuántas veces cada día evitas de forma indirecta y oscura el impacto de la situación en la que te hallas? Imagina cómo sería la vida cotidiana si todos nos relacionáramos en el hogar y el trabajo en una forma limpia y directa. La muerte lo clarifica todo. La noche oscura puede ser una forma de morir. Purifica una vida llena de desechos, del mismo modo que el Antiguo Testamento dice que Dios purificó
todo lo existente con un diluvio. Según el diccionario griego, la palabra catarsis se empleaba para describir la poda de árboles y los medicamentos purgantes, entre otras muchas formas de purificar. Considera tu noche oscura como la poda de un árbol, el árbol de tu vida. Quizás debas despojarte de las ramas inservibles para no malgastar tu savia. Quizás necesites limpiar tu vida para dejar que se renueve. Puedes purificar tu vida eficazmente asumiendo el control de tu noche oscura. Déjate llevar por los acontecimientos en lugar de luchar contra ellos. Si te sientes perdido, procura perderte de una forma grata que te haga sentirte que participas en tu vida. Si te sientes vacío, vacía tu vida eliminando lo inservible. Si estás triste, deja que la tristeza sea tu sentimiento primordial. Permanecer sintonizado con tu estado de ánimo profundo es una forma de purificarte. La vida tiene sus flujos y reflujos, crece y mengua. Tú necesitas este ritmo, del mismo modo que necesitas inspirar aire y expelerlo. Al igual que tu cuerpo, tu alma se llena de elementos contaminantes. Los momentos oscuros forman parte del ritmo a través del cual tú te llenas y te vacías. Con frecuencia, los escritores contemporáneos destacan la necesidad de crecer y avanzar. Conviene recalcar también la importancia de permanecer quieto, sin ir a ninguna parte. Todo el ciclo rítmico es importante. Aristóteles entendía que el drama y la ficción pueden limpiar un alma atestada y confundida. Acudir al teatro o al cine puede ser una forma de catarsis, pero contar las historias de uno mismo, las que uno ha vivido, también puede limpiar y purificar. La psicoterapia consiste en que una persona cuente sus historias y otra la escuche atentamente. La conversación común y corriente también está llena de historias que tienen un papel fundamental a la hora de generar imágenes que representan la vida. El hecho de contar repetidamente una historia hace que los fragmentos de la experiencia vital encajen progresivamente. Durante el relato de una historia, no solo la persona que escucha, sino la que relata experimenta una catarsis. Si tú consigues encontrar las palabras y el estilo adecuados para relatar tu historia, te sentirás purificado. Una historia sobre lo que estás viviendo da forma a tu experiencia. Te sitúa fuera de ti mismo para que tú y otros puedan analizarla, aparte del placer estético que ofrece toda buena historia. Tanto si se trata de un relato ingenioso o la simple narración de una experiencia vital, una buena historia requiere una claridad que proviene de la sinceridad y el propósito de evitar excusas, acotaciones y explicaciones. Algunos sostienen que una persona que atraviesa una noche oscura, por lo general no desea convertirla en una historia. Se siente tan vacía y confundida que le resulta imposible convertir su experiencia en un relato. Algunas personas prefieren permanecer cruzadas de brazos, esperando que otro tome la iniciativa y trate de ayudarlas a resolver su situación. Pero es importante que la persona halle un medio de expresión que le convenga. Una mujer se cansó de repetir las mismas quejas y las mismas historias personales y estaba ya harta y aburrida de la situación, hasta que un día trajo unas cartas que había escrito y se las dio al terapeuta. Ella le había escrito esas cartas a una amiga y comenzó a leérselas al terapeuta. No se le había ocurrido que estas cartas pudiera incluirlas en su tratamiento terapéutico. A medida que un paciente relata su historia con tono quejumbroso, es como que empieza a mostrar una fotografía o una pintura de sí mismo. Empiezan a animarse
y pueden participar más activamente en la sesión psicoterapéutica. Las cartas a veces son muy reveladoras, muestran con claridad lo que el paciente ansía desesperadamente y lo que teme. En la psicología arquetípica preguntamos, ¿qué quiere el alma? Si tú eres capaz de responder a esta pregunta, significa que has comenzado a sanar. Observa que la pregunta no se refiere a qué deseas tú, sino a lo que se requiere a un nivel más allá y debajo de tu conciencia. A través de una carta averiguas los anhelos y temores más profundos tuyos, los cuales te obligaban antes a encerrarte en ti mismo. Relatar tu historia es una herramienta esencial para que se produzca una auténtica catarsis. Puedes hacerlo de distintas formas. Había un hombre que lo hacía mediante cuadros, los ponía sobre el suelo y hablaba acerca de ellos. No los interpretaba exactamente y no los relacionaba directamente con su estado depresivo, pero hablaba de ellos con entusiasmo. Trataba de analizar sus emociones de una forma que encajara con su temperamento. La fotografía es un arte contemporáneo que posee una extraordinaria capacidad de revelar lo que oculta el alma. En una fotografía vemos cosas que en el discurrir de la vida no advertimos. Cuando contemplamos las imágenes con detenimiento, evocamos fragmentos de historias. El pasado irrumpe en el presente y desnuda el alma. Contemplamos el arco de nuestra vida y durante unos instantes salimos del tiempo presente para visitar el pasado. La versión del pasado que ofrece la cámara puede ser distinta de la memoria presente, y el impacto de una fotografía puede llevarnos a nuevas interpretaciones sobre quién éramos y en qué nos hemos convertido. Una fotografía encaja con el proceso de la catarsis debido a que fuerza un encuentro entre el ser que uno es en esos momentos y el ser que ha olvidado. La imagen que uno tiene de su vida se hace más complicada al contemplar otra versión de tu misma persona. Cuenta tu historia a quien esté dispuesto a escucharla con respeto. Conviene tener un amigo que responda a tu historia con preguntas y observaciones acertadas. A veces los psicoterapeutas tienen que aprender a no sucumbir pasivamente a la historia que relata el cliente. Un relato suele tener una forma rígida y posee una voluntad y un ego propios. Por regla general, se le pide al cliente que relate también un sueño y observar cómo el sueño, pese a su cualidad misteriosa, arroja luz en las zonas que una historia controla y oculta. La combinación de relatos y sueños es muy eficaz. Podemos considerar ambas cosas un contrapunto, pues uno corrige y complementa al otro. La búsqueda de una historia viva es tan importante que merece la pena esforzarse en hallarla. Quizás tengas que visitar viejos lugares y hablar con parientes y amigos con insólita franqueza. Muchas personas hallan fragmentos de sí mismas al visitar la tierra de sus orígenes familiares. La imagen de esos lugares, piedras, paisajes, quedan grabadas en la mente y nos proporcionan un valioso sentido de la tierra de donde proviene nuestra vida. Jung se refiere a este proceso utilizando las imágenes de la alquimia. La egoísta dureza de corazón se disuelve, el corazón se convierte en agua, entonces comienza el ascenso a niveles superiores. Tu historia es como el agua, que convierte los acontecimientos rígidos de tu vida en fluidos. Una historia te licúa, te prepara para una transformación más sutil. Los relatos que emergen de tu noche oscura desmontan tu existencia y te sitúan de nuevo en el río tumultuoso, fresco y límpido de la vida.
Mientras permanece en solución, quizás recobres tu inocencia, un ingrediente esencial para una vida sosegada de todo ser humano. Sin inocencia nos sentimos abrumados por los sentimientos de culpa y los errores cometidos en el pasado. Por esto muchas religiones tienen ritos de perdón y absolución, para preparar a las personas para los misterios sagrados, los cuales requieren un corazón limpio. Si deseas seguir adelante, no puedes albergar amargura y rencor. Necesitarás cierta pureza de corazón. Como dijo Jesús, benditos sean los puros de corazón, pues verán a Dios. El Evangelio, en griego, utiliza la palabra catarsis para describir la pureza de corazón. En tu inocencia tú eres fluido. Narciso descubre en el agua de un estanque su capacidad de despertar el amor y de amar. Ve su imagen reflejada en el agua y la experiencia lo atempera. Se convierte en agua haciendo que su dureza se disuelva y aflore su capacidad de amar. Tú necesitas ese agua para suavizar las aristas de tu personalidad, aristas que mantienen el alma líquida, controlada y protegida. Pero llega un momento en que el alma debe revelarse y es preciso limpiar las incrustaciones. Los alquimistas decían que existen dos procesos principales e indispensables: disolver y coagular. El hecho de disolver tus ideas, tus hábitos y tus imágenes es una forma de limpiarse y purificarse. Todas las suposiciones mantienen tu vida estancada. Ellas se vendrán abajo cuando te tomes tiempo para reflexionar y conversar seriamente con tus amigos o con un psicoterapeuta. Los alquimistas denominan esta fase solutio, que consiste en introducir todos los elementos duros en las aguas de la reflexión, donde se descomponen, se muestran tal como son y te conceden la oportunidad de comenzar de nuevo. Esta solución, que puede constituir cualquier método destinado a hacer que afloren los fragmentos de tu vida para analizarlos, se asemeja a las aguas bautismales. Te saca de un mundo de pragmatismo y escepticismo y te restituye a un punto de vista menos hastiado. Esta purificación hace que recobres cierto grado de inocencia e ingenuidad. Al eliminar los desechos conseguirás que la vida fluya con toda la gracia del principio. El agua es un símbolo. Puede utilizarse cualquier líquido, pero en ocasiones conviene que el símbolo guarde una estrecha relación con la imagen. Si necesitas someterte a un proceso de disolución y purificación, puedes ir al mar. En una ocasión un clarividente dijo que la hija de un hombre debería vivir cerca de un río, porque eso favorecería su naturaleza. No es preciso que el clarividente te diga qué clase de agua necesitas. En la religión uno se lava las manos como símbolo de una purificación interior. En la vida cotidiana también podemos bañarnos en los momentos en que nos sintamos bloqueados emocionalmente. Una sociedad también necesita una catarsis. Es posible que te hayas quedado atascado debido a ideas que han perdido vigencia. Las ideas se convierten en prejuicios, eslóganes, lugares comunes y meras opiniones. Las personas se vuelven conservadoras en un sentido negativo, autoprotectoras, apáticas e incapaces de reflexionar. Un profundo conservadurismo significa honrar ideas y valores eternos sustentados por una apreciación inteligente del pasado. Un punto de vista conservador, en este sentido, es esencial para que no nos convirtamos en futuristas interesados solo en lo más reciente y novedoso. Las guerras insensatas
y las decisiones políticas absurdas pesan abrumadoramente sobre una sociedad. Esta necesita una intensa catarsis para salir de sus noches oscuras, que pueden asumir la forma de una depresión económica o conflictos sociales. Es imposible convertirse en una persona o una nación con carácter sin una autoconfrontación. Requiere fuerza precisamente en los puntos en que nos sentimos débiles. Requiere visión en las áreas que creemos haber descifrado. Exige que renunciemos a las viejas piedades y sentimentalismos y afrontemos los nuevos retos con una visión enérgica. Exige que vivamos la vida desde la situación en que nos hallamos ahora, no desde la situación confortable que alcanzamos tiempo atrás. Exige que renunciemos a la identidad que hemos conquistado y de la que ahora gozamos, que vaciemos nuestro corazón para dejar que penetre en él una nueva vida. La noche oscura del alma nos permite llevar a cabo una auténtica catarsis. Nuestro objetivo es la pureza de corazón. Debemos recuperar, no ingenuamente ni en las condiciones habituales, una visión de lo divino. Quizás el auténtico mal resida en el espíritu de esta sociedad, en su egoísmo, dinero, deseos desenfrenados y ambición. Quizá debamos aniquilar esos elementos y huir de la ciudad. ¿No podríamos aprender de nuestra valiosa noche oscura a purificarnos y convertir nuestro egoísmo en una meta más amplia y generosa? La adquisición de riqueza en un reparto equitativo de dinero, la ambición en una visión profunda y positiva de la humanidad. Podemos considerar la noche oscura como una depuración de la percepción a fin de intensificar la vida de nuestra alma y potenciar nuestra espiritualidad. Nicolás de Cusa, el teólogo del siglo XV, decía que uno precisa la visión nocturna de la lechuza. Necesitas poseer una visión especial en tu noche oscura, porque es posible que los conceptos y criterios ordinarios no te den resultado. Es posible que te conviertas en una persona más sombría, cambiando según el estado de ánimo que te embargue. Ver en la oscuridad emocional requiere una facultad especial que quizás haga que afloren en ti recursos que ignorabas que poseías. Quizás dejes que afloren tu ira y tu tristeza para que influyan en tu forma de vida. Puede que habitualmente seas una persona del todo racional, pero es posible que ahora empieces a usar tu intuición y tomarte tus dotes clarividentes más en serio. Los griegos y los romanos adoraban a una diosa de la oscuridad llamada Hécate, que poseía una visión nocturna. Y es la maestra perfecta para enseñarnos a desenvolvernos en la oscuridad. Es poco conocida y un tanto misteriosa, pero es una figura fuerte que podría educarnos en la misteriosa experiencia que exploramos. Permitamos que nos muestre qué debemos hacer para sentirnos cómodos en la oscuridad, los instrumentos que necesitamos, la mentalidad que debemos asumir y cómo comportarnos.